Hola, ¿cómo están? Esto es Orando por Argentina. Estamos orando hoy por Rinconada. Para la gente que no conozcan, Rinconada está en Jujuy. Estamos viendo acá en grande, digamos, el lugar donde está. Está cruzando el lugar en la ruta 40. Y bueno, empecemos a ver un poco lo que es el lugar de hoy. Si lo quieren ubicar en lo que es Jujuy, podemos verlo ahí. Estamos viendo la botita de Jujuy. Y estaría más como para Bolivia. Llega a ser frontera con Bolivia. Bien. Me gustaría mostrarles algunas fotos. Si bien estamos con esta idea de hacer tipo podcast. Estoy viendo también la posibilidad de hacer todo este trabajito con TikTok. Nos dan la posibilidad, el medio, para poder pasar imágenes mientras pueden verme hablando. Puede ser una opción. Igual lo que más me gustaría que ustedes puedan ver son los motivos de oración. Me gustaría que logren visualizar, por ejemplo, cuando hablamos de las comidas, de la gente. Es hermoso saber que estamos orando por personas que están en Argentina. Y sobre todo que nuestras oraciones tienen impacto sobre sus vidas. Tenemos que dar gracias a Dios por esta oportunidad, por poder hacer esto, ¿no? Miren qué hermoso lugar. Los animales que pueden llegar a encontrar, los paisajes. Realmente es hermoso. Yo no lo puedo comprender el nivel de hermosura que tiene este lugar. Esto es lo que les comentaba, las calles de tierra que tienen piedritas a los costados. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí particularmente me da como cierta melancolía. Yo vengo de Bolivia y muchos de estos territorios son muy similares. Las fronteras son políticas, pero si vamos a la tierra son muy similares en sus cercanías, ¿no?, con el país. Vean esto, el tema de los recursos de agua, la tierra, el pastito. Jujuy comúnmente tiene ahora lugares más verdes. En este lugar tenemos más como esta situación, que es más tierra y el pastito bien chiquitito. Y después tenemos arbustos que son bastante como de desierto, ¿no? Esto está hermoso, la verdad. Ahí a lo lejos no sé si se llega a visualizar. Pareciera que son flamencos. En los lugares de agua también puede haber patos. Sí, ahí están los flamencos, miren qué hermosos. También las llamas, las alpacas, las vicuñas son propias del lugar. Esto me recuerda a San Juan. Y esto podría ser tranquilamente una iglesia en un pequeño lugar apartado. La verdad, muy bello. Les comento, en Jujuy cómo se manejan, cómo es el tema, si sos misionero, qué deberías saber en este lugar. Tenés que saber primero que la gente es amable, sí, pero también responden a si sos de la zona o si no sos de la zona. ¿Cómo lo saben? Por tu tonada. Si manejas otro idioma también es otra cosa. Ayuda mucho si se van adaptando en el transcurso del tiempo a los modismos y las formas en las que ellos dialogan y hablan. Estábamos hablando un poco sobre Jujuy, el tema este de el aquisito, como de que es poco el espacio de distancia. Para el jujeño las distancias son cortas, distancias que comúnmente para una persona en Capital Federal, por ejemplo, considerarían una distancia bastante considerable. Esto es importante que lo sepan. Cuidado con el aquisito, que tal vez sea una hora caminando o más. Bueno, ¿cómo se manejan ellos? Se manejan caminando, bicis. El que tiene la oportunidad tendrá auto, pero la verdad la gran mayoría en Rinconada no tiene esa fortuna, tiene más bien la bici como algo muy a la mano.
No hay tanto patines para suelo normal, y ni tampoco hay tanto skater. Sí tenemos, como dijimos, la bici. Otra de las cosas particulares que tiene Jujuy es que, particularmente en este pueblito en Rinconada, es sumamente tranquilo el pueblo. Es como que podés dejar las cosas, que no hay problema, nadie te las va a robar, porque la población en sí es poca y se conoce. Rinconada tampoco tiene mucho turismo, entonces la gran mayoría de los que están ahí o son profesores o son gente que tiene algún tipo de oficio y por eso va a ese lugar. Particularmente creo que tiene mucho para ofrecer Rinconada. Me gustó mucho la información que recibí de las páginas locales, o sea, de Jujuy, y también de youtubers que pasaron por el lugar. Antes de nada podríamos estar orando como para empezar, y por otro lado el versículo de hoy. Gracias, papá, te damos por este tiempo de oración, te agradecemos por Jujuy. Gracias, Señor, por cada habitante que vos has permitido que viva en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder enfocarnos en vos, a poder estar en tu Espíritu Santo, Señor, en comunión, que podamos sacar toda carga, todo peso, Señor, que hayamos traído de otros ambientes. Guíanos, Padre, para poder descansar en vos, y sobre todo, Padre, para poder mantenernos en oración, en intercesión por nuestros familiares, por la gente que amamos y por la gente que aún todavía no conocemos, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada persona que es rinconada, que los bendigas, que los prosperes, ayuda también a sus animales para que ellos puedan estar bien de salud. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Les comento que el versículo de hoy está en 2 de Crónicas 32 y dice así: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, al cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Quiero que entiendan el contexto. El rey de Asiria había dicho cosas terribles, blasfemaciones sobre el Dios de Jerusalén, guiándose por lo que su papá, según lo que él decía, había logrado hacer al pueblo de Jerusalén. Y el rey Ezequías, el actual rey de Jerusalén, lo que hizo fue orar. No fue a responderle al rey de Asiria, sino que fue a orar. Fue a clamar junto con ¿quién? Con el profeta Isaías. El profeta Isaías es un hombre de Dios totalmente consagrado hacia él. Cuando digo consagrado, estoy hablando de lo más elemental, que es la consagración que puede llegar a tener un hombre de tan alto nivel, digamos, de uso que Dios le da. Es totalmente apartado de sus familiares, de gente cercana, para hacer la obra donde Dios le diga. Si Dios le dice anda al pueblo tal, él va y va solo. Y Dios lo acompaña, nadie más, o sea, no otra persona. Otras personas no lo van a acompañar. Muchas veces el profeta se maneja de esa forma. Yo realmente oro porque haya más profetas en Argentina, que haya un mover en cuanto a los ministerios de Dios y también sobre los dones del Espíritu Santo. Es algo que yo considero uno de los ministerios muy atacados que hoy hay, no solo por la gente que no cree, sino por la gente misma que cree y que considera que esto es tiempo pasado. ¿Por qué la gente toma como que es tiempo pasado? Porque hace mucho tiempo que no hay una sociedad que realmente se congregue a Dios, que busque a Dios, de forma tal que se levanten ministerios como este, como el de la profecía. A mí me maravilla las cosas que podemos llegar a hacer en intimidad con Dios,
y todo lo que podemos lograr orando y hablándole a Dios. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, en el caso de este profeta Isaías, es que así como está apartado de su familia y lo demás, incluso es un profeta que alguno que otro habrá trabajado, habrá tenido su ingreso por otro lado para sostenerse, comúnmente es tiempo completo profeta. Y Dios no le habla las 24 horas con respecto al rey, sino que tiene tiempos en los que no le habla, y en esos tiempos es el mismo profeta el que incentiva su comunión con Dios, buscar la palabra. Es una persona totalmente dedicada a las cosas de Dios, en este sentido. Yo amo realmente toda persona que haya respondido con prontitud al llamado y sobre todo que haya sido fiel a lo que Dios le dice, porque podemos tener el don de profecía y estar en el pastorado. Podemos tener el pastorado y estar en adoración. Tenemos que ser respetuosos de lo que Dios nos dice y sobre su voluntad. Más allá de eso, para todos es el ir y hacer discípulos, sobre todo el predicar, como esto de mostrar una vida fiel a Cristo en cualquier aspecto de nuestra vida, en todo lugar donde estemos. Temas legales. A ver, hablemos de temas legales. Todo, absolutamente toda la Biblia nos insta a que seamos personas respetuosas del cargo, del mandato que esté en vigencia. Por ejemplo, el actual presidente Milei. Hay un montón de gente que está a favor, que está en contra. La palabra nos insta a que nosotros seamos personas que busquemos construir, no derrocar. Construir. Si nosotros vemos que hay algo que no nos gusta, lo que sea, podemos proponer y llevar esas propuestas al gobierno. Por otro lado, hay una cuestión que la Biblia también, así como dice tajantemente, sean respetuosos de sus autoridades, también nos menciona el hecho de ir y hacer discípulos. ¿Ustedes creen que en los tiempos de la Biblia era fácil hacer eso? Había normativas de lo que era el pueblo romano para que la gente no predique. Se hicieron normas para que no prediquen y la gente continuaba predicando, seguía haciendo sus reuniones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma les instaba. Jesús estando en tierra, los que les dijo, no dejen de ir a los pueblos, vayan, vayan, vayan. El famoso Mateo 28 es un llamado, es la comisión del reino de Dios a ir y a ser discípulos, a poder multiplicarnos en este sentido, porque la Biblia no es una Biblia acotada para unos cuantos. Si bien hubo unos elegidos, que es el pueblo judío, la idea era que del pueblo judío se expandiera. Y en Apocalipsis podemos ver cómo esto se logra. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis nos dice que va a llegar un punto en el que ninguno va a poder decir que no recibió palabra de Dios. Así que esto es lo que va a pasar antes del fin de los tiempos, que todos van a haber escuchado la palabra de Dios en alguna oportunidad en su vida. No va a haber uno que no pueda decirlo. De hecho, también la palabra nos menciona cómo Dios de hecho se manifiesta a la gente sin intermediaciones de personas, a través de sueños, por voz hablada, de Dios mismo para que la gente escuche. Hay muchas cuestiones que a mí me interesan mucho porque a Dios no le podés poner barreras, a Dios no le podés decir cómo debería obrar. Realmente me fascina poder pensar en cómo realmente Él puede llevar a la gente su palabra y cómo, a pesar de que Él podría transmitirle su palabra a cada persona, desea usarnos a nosotros, personas que conocimos de Él, que pudimos experimentar el gozo y la bendición de conocerlo, de poder seguir sus consejos y poder también estar bendecidos a través de seguir sus consejos. Es una de las cosas que hoy me maravilla y me gustaría que ustedes lo puedan llevar a sus casas, que puedan contarle a su mamá, a su abuela, a sus familiares, a sus amigos. ¿Sabes qué? Hoy escuché en una oración, en un tiempo de intercesión, esto que la palabra nos dice, que
Dios está con con el que está en el llamado, con el que está haciendo su voluntad. En el caso del rey Ezequías, ¿qué le valió haber orado? ¿Qué le valió al profeta Isaías haber intercedido por la situación que estaba? Dios, Jehová, dice la palabra, envió un ángel y destruyó a todo valiente forzado, capitanes, jefes. ¿De quién? Del rey de Asiria, esa persona que había blasfemado del Dios, que había querido intimidar a la gente en el pueblo. Esto también no llega a contárselos. El rey de Asiria lo que hizo fue primeramente mandarles como un publicado de su palabra al pueblo y luego recién al rey. En ese sentido, él buscó que la gente se desanime y que no siguieran las órdenes de su rey. Como les digo, la palabra de Dios nos insta a que seamos respetuosos de nuestras autoridades, pero al mismo tiempo que no dejemos de predicar. Todo lo demás puedes hacer perfectamente todo lo que diga el de autoridad, porque Dios bendice a la gente que respeta la autoridad. Pero al mismo tiempo nos insta a no dejar de predicar. Entonces la persona que predica está haciendo la voluntad de Dios. Y si la tiene que hacer a pesar de que haya leyes y lo demás, va a manejarse en bendición, va a estar en bendición. Dios lo protege, Dios lo guarda. Continuemos. Entonces, quiero que podamos entender esta hermosa reflexión sobre el rey de Ezequías, cómo él ve la mano de Dios delante de su enemigo por haber orado y no haberle hecho exactamente lo mismo. Piensen esto, Ezequías podría haber hecho lo mismo con el rey de Asiria, pero no se la devolvió. Lo que él hizo, dijo, yo tengo que ir a Dios, porque a mí no me puso cualquiera, a mí me puso Dios en donde estoy. Lo mismo el profeta. Así que es de él la pelea. Y miren hasta qué punto Dios respaldó esta obra, que fueron sus mismos hijos los que le dieron muerte. Esto les quiero hacer dar cuenta de que Dios muchas veces permite ciertas circunstancias. A veces hay personas que se llevan bien con nosotros porque Dios les inspira a que se lleven bien con nosotros. Pero también hay personas que no se llevan bien con nosotros y no porque le hayamos hecho daño, porque les hayamos hablado mal, porque hayamos tenido una actitud incorrecta contra esa persona, sino sencillamente porque hay algo detrás que lo mueve, ¿sí? Incluso, por ejemplo, este rey de Asiria. El rey de Asiria vino acá con toda la intención de matar al pueblo y Dios le dio la victoria a su pueblo, a Ezequías. Entonces, tengan en cuenta esto. Igual, si ustedes desean el favor de alguna persona, ya sea tu jefe, alguna amistad, algún compañero en el lugar donde estás que te hacen algún tipo de diferencia, ponelo en las manos de Dios. Ponelo en las manos de Dios, vas a ver la mano obrar de Él y sobre todo su dirección con respecto al tema. Bueno, este mismo versículo que les acabo de compartir lo tengo en otros idiomas, pero eso ya está en el Orando por el Mundo. Vamos a parar con esto y vamos a continuar con las informaciones de Jujuy, y en todo caso la oración la podemos hacer en diferentes idiomas. En Argentina, ¿qué idioma se maneja? En Jujuy, ¿qué idioma se maneja? Para los que no saben, Jujuy, al estar tan cerca de Bolivia, tienen un montón de idiomas, lenguajes y demás, sumado a toda la gente que pudieron haber llegado y dejaron ahí la impronta con el idioma. En ese caso tenemos como idiomas que se hablan el español, primeramente, pero también el quechua, el aymara, que son idiomas que vienen de Bolivia, de estos tiempos de pueblos en realidad, no es exactamente Bolivia, sino de pueblos específicos que hablaban estos idiomas, ¿sí? Hay un montón, me encantaría nombrarlos a todos, pero por el momento les puedo nombrar esos dos. Al quien le interese puede seguir investigando. La cantidad total de superficie que tiene Jujuy, esta parte rinconada, es de 6.407 kilómetros cuadrados, 2.488 habitantes, y la población del departamento se distribuye en una serie de pequeñas localidades, ¿sí? Entre ellas está
Nuevo Pirquitas, Rinconada, Lagunillas del Farallón, Loma Blanca, Coyahuayma, Orosmayo, Casa Colorada y Liviara, donde la mayor población está en Nuevas Pirquintas, que son 672 habitantes. Les cuento un poquito sobre el tema de Rinconada. Rinconada y toda su población se genera a partir del descubrimiento de oro. Descubren oro en el lugar, entonces buscan extraer el dinero, el oro que había en ese lugar. ¿Y qué hacen? Entonces envían gente obrera que trabaje en estos lugares, en este caso jujeños, ¿no? Y lo que ocurre es que justamente si vos vas a tener obreros en un lugar, mínimamente que tendrías que tener un supermercado, un lugar donde abastezcan los alimentos que necesitan. Si van a estar ahí, seguramente los hombres van a querer estar con sus familias o van a querer armar familias. Entonces, ¿qué van a necesitar? Casas. Si van a tener familia ahí, ¿qué necesitan? Una iglesia donde casarse, donde poder hacer sus reuniones, sus cultos, si manejan la fe católica, que es muy difundida en Argentina. Por otro lado, también si se enferman, ¿qué necesitan? Una salita siquiera o un hospital en la preferencia. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la economía terminan generando recursos y sociedades nuevas, en este caso Rinconada. Rinconada en sus tiempos tuvo muchísimo oro. Y hoy en día hay oro, pero es mucho menos de lo que había antes. Y los lugares donde están ahora realmente consideran que son peligrosos. Muchas veces lo que ocurre es que con los líquidos que fluyen, que emanan de los interiores de estas montañas, de los lugares donde están el oro, ocurre que en el agua dicen que salen pepitas de oro. Entonces hay mucha gente que de hecho trata de buscar eso y quedarse con ese oro, con esas pepitas, y se llevan gran tiempo del día buscando oro. Si se dan cuenta, esto puede ser muy tentador para mucha gente, y lo que ocurre es que mucha gente detrás del oro se olvida de Cristo, ¿no? Más que nada les podría mencionar que el pueblo boliviano y por su cercanía a Jujuy tienen ciertas costumbres que no son muy afines al cristianismo y a todo lo que nosotros estamos predicando. Que es necesario que vos como misionero, como persona que está yendo a averiguar en el lugar o sencillamente como turista, tenés que comprender que es bastante arraigado. Porque si uno va directamente en contra de lo que ellos consideran, te van a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, van a una mina y en la mina ellos consideran que son los terrenos del diablo porque te estás metiendo en la tierra. El cielo es el terreno del reino de Dios, pero en la tierra, debajo sobre todo en la tierra, te estás metiendo en los territorios del diablo, dicen ellos, ¿no? Y entonces empiezan a generar como esta cuestión de hacer esculturas del diablo que le dicen comúnmente el tío, y a este personaje que crean con sus manos le dan cigarrillos, le dan bebidas alcohólicas. La cuestión es que así como ellos realizan estas actividades, al mismo tiempo van a la iglesia, oran, como que mezclan las dos cosas. Y no son compatibles, sabemos que no es compatible. En algún momento hay que hablarlo. Tal vez lo que podríamos mencionar es el tema de que aún en la tierra Dios sigue dominando, sigue hablando, sigue moviéndose, que no podemos estar con el Dios y con el diablo al mismo tiempo. Esto es algo muy complejo, digamos, para los misioneros, que a veces tardan muchos años en lograr que la gente entienda esto y que deje de ser tan partícipe sobre todo de su propia cultura, que tiene que ver con los carnavales,
que tiene que ver con esto de pasar sobre brasas, que el pasar sobre brasas, que es una actividad que comúnmente se hace, no es buena. Y esto también está difundido en este lugar. Estuvimos orando en Fiji y Fiji también tenía como esta costumbre. Entonces, quiero mencionarles que esto primero no viene de Dios, no es algo que venga netamente de Dios, o sea, del pueblo que creía en Dios. Sí puede ser una cuestión de que los pecados puedan ser expiados a través de ciertos sacrificios, pero esto no era de Dios. Y sin embargo se sigue reproduciendo. Esto en todo caso viene de otras religiones que son más bien del lado de las prácticas africanas, más cercanos a la hechicería, al humandismo y demás, al vudú. Entonces tengamos en cuenta esto, que es un lugar en el que se mueven las potestades, se mueve todo lo que es el Espíritu Santo, y constantemente hay una batalla entre lo que algunos se aferran por cultura y los que otros logran cambiar por el reconocimiento del Espíritu Santo y todo lo que Dios dice en su palabra para poder obedecer el consejo de Dios. Quiero mencionarles que la población en sí, por ejemplo, tiene diferentes lugares, como por ejemplo la mina de pan de azúcar, tiene el Antigullo, el Caraguasi, el Casti, la Ciénaga Grande, el Cincel, la Esquina Blanca, Laguna Larga, Tío Mayo, Ojo de Agua, Pozuelos, Ramadas, Santo Domingo, Uquillayoc, Vizcachayoc y demás. Bueno, estos lugares que les acabo de mencionar son lugares que pueden ser tranquilamente turísticos. Más que nada les comento esto, ¿no? El tema de la alimentación. Se come muy bien en Jujuy. Es una de las cosas que más recomiendo al momento de que vayan, que puedan disfrutar la empanada, el tamal, la humita. Tamal y humita no es lo mismo, quiero que lo sepan. Son alimentos que están en base de trigo, algunos tienen relleno también, carne, pollo, jamón, queso, hoy en día hay de todo. Y después también hay tortillas, que es como el pan que se hace en una especie de parrilla. No sé si alguna vez vieron un pan grande, circular, que hacen en una parrilla. Bueno, comúnmente en Bolivia hacen eso rellenándolo. Agarran el redondo que lo venían haciendo, le ponen el relleno en la mitad y lo doblan como si fuera una empanada. Y esto es muy difundido, a la gente le encanta, le fascina. Y hay con queso de cabra, de albahaca, de tomate, le pueden meter de todo a las tortillas. Otra de las cosas es el api. El api también suele ser una bebida muy consumida, que es una bebida a base de grano morado. Y por otro lado, bueno, es dulce. Eso tienen que saber que es dulce. También está la mazamorra tan difundida, el arroz con leche también pueden llegar a conseguir, gelatina con chantilly, que es muy muy rico, después flan también van a poder conseguir con su caramelo. Otra de las cosas, las empanadas fritas a full, la gente ama las empanadas fritas, las empanadas de carne cortadas a cuchillo también es un típico. Otra de las cosas también empanadas de pollo, jamón y queso siempre. Algunos hacen también al horno y venden al horno. En cuanto a buñuelos, son como los buñuelos peruanos, como habíamos mencionado en un video anterior de Orando por Jujuy. Son más bien como una especie de donas fritas con formas más libres, no son tan perfectitas. Y se acompañan con miel de caña o bien algún tipo de almíbar que se hace en el momento. Por otro lado, les podría mencionar el tema de la comida. Comen abundante, platos grandes, bondadosos y muy baratos. Comúnmente también suele venir con el plato que uno compra, por ejemplo, el principal podría ser un picante de pollo. Siempre suele venir acompañado con su sopita.
En Bolivia está acostumbrado esto, el primer plato y el segundo plato. El primer plato suele ser algo mucho más liviano, como una sopa, algún caldo. Luego el plato principal, o también podría ocupar ese espacio una ensalada previa, ¿sí? Alguno que otro lugar también incluye un vaso de gaseosa, y en los demás, bueno, la gaseosa la venden aparte. Gaseosa, vino, cerveza y de todo en Bolivia. Una de las cosas que lamentablemente tiene Jujuy, que comparte con Bolivia, es el uso y abuso de la cerveza, del vino. Al boliviano le gusta mucho tomar, al jujeño también, y los sueldos no son muy elevados, así que pueden gastarse lo que ganan en bebida y en comida. Otra de las cosas interesantes que podemos recordar y que podemos ver para orar por ellos es el tema de cómo hacer para poder predicarles, para poder hablarles. Como dijimos, el jujeño y el boliviano trabajan muchas horas. A veces tu forma de poder predicar, de poder hablarle de la palabra de Dios, va a ser hablarle puntualmente en su trabajo, comprarle algo. Por ejemplo, a la caserita, a la chica de las empanadas, le compras las empanadas y al mismo tiempo le puedes ir hablando de Jesús. En todo caso, lo que tendrías que buscar son los tiempos muertos, los tiempos en los que comúnmente no están vendiendo, y poder acercarte justo en esos momentos para que la charla fluya y tarde lo que tenga que tardar. Por otro lado, si no fuera una persona que vende a la calle, la persona a la que querés predicar, mi recomendación es que busques lugares donde la gente descansa. Podría ser un fin de semana, un sábado, un domingo, en alguna terma, en algún lugar así de descanso, para compartirle algo, un mate, una galletita, algo, contarles que sos nuevo en el lugar, comentarle un poco sobre tu vida y a partir de tu vida poder empezar a decirle sobre la importancia de Jesús, que si ellos conocen, si sabían, empezar por ese lado y sobre todo instar a que la gente conozca las iglesias del lugar. Esto es un trabajo previo. Si sos una persona que sirvió a Dios, tenés que buscar dónde la gente puede congregar para que el fruto no se pierda. Uno ora, el otro siembra, como dice el tema este de la semilla, que uno sembró, el otro cosechó. Bueno, hay cuestiones por el estilo que tenemos que ser responsables cuando predicamos. La gente a veces queda como maravillada con la palabra de Dios, y cuando reconocen que creen en Dios, después dicen, ¿y yo ahora qué hago, no? Porque nosotros estamos un momento, un rato en el lugar, pero y ellos necesitan a alguien que los guíe. Es fundamental. Si no hay gente que los guíe, la persona lamentablemente se va a ir a sus actividades, como dice la palabra. El sembrador salió a sembrar y hubo gente que fue tierra de espinos. En los espinos, con las muchas aflicciones y demás, perdieron lo que habían conseguido. De la misma forma ocurre cuando no hay gente que vaya y que disipule. Les digo, además, como para ir ampliando el tema de la gastronomía que nos gusta tanto, que por ejemplo existe el anchi. Anchi es algo que yo quiero probar. Es un postre dulce con canela con clavo de olor y azúcar. Dicen que es muy rico. Tiene, que decían, algo así como fécula de maíz, que lo hace muy suavecito, muy como una consistencia de mousse. Por otro lado también tenemos las tutucas. Las tutucas son cosas que acá se ven, son maíz inflado con azúcar. Por otro lado está la oca, que es riquísima. La oca es una especie de tubérculo que es como la papa, digamos, que son dulces, a mí me encantan. Por otro lado también están las empanadas de dulce de cayote, que es algo así como el dulce de leche. Es un tipo de dulce, pero no sabe a otra cosa. Es muy difícil decirte sabe a algo porque sabe justamente a dulce de cayote. Y la empanada es una empanada dulce que comúnmente la espolvorean con azúcar blanca, nada, por arriba.
Luego también tienen cuestiones como locro con porotos, también hay sopa de quinoa, también se vende merengue de caña de azúcar. Ese nunca lo probé, también me gustaría probar. Y algo típico allá en Jujuy como en Bolivia es coquear. La gente que no sabe qué es coquear es meterse las hojas de la coca en un cachete y empezar a masticar. Empezar a masticar cual chicle, uno mastica, mastica. La idea es poder sacarle el líquido de esas hojitas, que esto en realidad la mayoría dicen que es para tener más energía. Lo hacen porque les da energía y también muchos lo usan como un método para poder sacarse el efecto de la puna, o sea, de poder estar tan alto en Bolivia que incluso se te tapan los oídos, te puede agarrar dolores de cabeza y demás por cuestiones de altura. A eso le dicen apunar. Entonces, para poder sacarte este efecto, se coquea. No es muy rica la plantita. Bueno, entonces también algo muy interesante que descubrí es el helado de quesillo y cayote, que viene con nueces. Algo rarísimo. Hay helado de quesillo y cayote. A la gente le gusta. Un sabor bastante único del lugar. Los motivos de oración básicamente son el avivamiento, el fruto del Espíritu Santo, romper todos los pactos que haya en el lugar demoníacos. Por el otro lado, la unión de una armonía de sus habitantes. Por la iglesia, la gente que necesita ser capacitada y que les permitan administrar sobre todo ciertos recursos que se necesita para poder llevar mejor al lugar donde están. También por la educación, como veníamos diciendo, sin ideología de género, partidismos, y también para que muchos más puedan conocer a Cristo, que haya más apertura de Cristo en cualquier lugar, en todos los espacios de influencia en Jujuy, y también que sean llenos sus estudiantes, la gente que trabaja en los espacios de educación, de salud y política. También pedimos total rompimiento de la red de personas de narcotráfico, de trabajo esclavo y prostitución. Gracias, bendito Padre, te damos por este tiempo de oración, te pedimos, Señor, el avivamiento en Jujuy, te pedimos, Padre, por Rinconada, te pedimos, Señor, que tu fruto, Señor, el fruto del Espíritu Santo, sea desparramado en este lugar, que pueda ser visible, Padre. Te pedimos también, Señor, que rompas con todo pacto demoníaco que se haya hecho en este lugar, con todo tipo de deidades malignas que estuvieron por el lugar. Te pedimos, Señor, para que haya una armonía dentro de sus espacios entre los habitantes, que la iglesia, Señor, pueda ser una iglesia capacitada, que de la iglesia, Señor, se genere médicos, abogados, gente que tenga estudios, Señor, que pueda ayudar a poder hacer crecer la iglesia. Te pedimos, Señor, para que puedan tener todos los recursos que les falte para administrar mejor el espacio. Te pedimos también, Señor, por una educación sin ideología de género, sin partidismo y con apertura a hablar de Cristo, y que todos sean llenos, tanto los estudiantes como la gente que trabaja en el lugar, en todo el espacio de educación, en la salud y en la política. Te pedimos, Señor, todo rompimiento de toda red de trata de personas, de narcotráfico, de trabajo esclavo, de prostitución. Te pedimos esto en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Ahora lo decimos en inglés como para completarlo. A revival and fruit of the Holy Spirit. We break every pact with the demons and evil deities that they had for the union in harmony of all its inhabitants, for a church with people training in medicine law, in all knowing that allows them to manage the beautiful place that God gave them, for an education without gender ideology, without partisanships, and with openness to talking about Christ, and many all, students and those who work in all areas of education, health, and politics, for breaking all network of human trafficking, drug trafficking,
slave labor and prostitution. Amém. Reavivamento é o fruto do Espírito Santo, quebrados todos os pactos com os demônios e divindades malignas que eles tenham, pela união e harmonia de todos os seus habitantes, por uma igreja com pessoas formadas em medicina e direito, em todos os conhecimentos que les permitam administrar o lindo lugar que Deus les deu, por uma educação sem ideologia de gênero, sem partidismo e com abertura para falar de Cristo e de muitos, todos estudantes e quem atua em todas as áreas de educação, das saúde e da política, por quebrar todos os reis de tráfico humano, tráfico de drogas, trabalho escravo e prostituição. Rêver au fruit de l'Esprit Saint pour répondre tous les pactes avec les démons et les divinités maléfiques qu'ils avaient pour le magnum de tous ses habitants, pour un Église avec des sciences formés en médecine, en drogue, dans toutes les naissances qui leur permettent de faire le bel endroit qui Dieu leur donne, pour une éducation sans idéologie de genre, sans partisanerie et ouverte à parler du Christ, et devient trop étudiantes et ceux qui travaillent dans tous les domaines de l'éducation, de la santé et de la politique, pour avoir pris tous les réseaux de traits des êtres humains, de trafic de drogue, de travail force, de prostitución. Amén. Ahí estamos. Lo dijimos en francés, en portugués, en inglés, en español. Les digo una vez más la importancia sobre la oración. Estén orando constantemente por sus familiares, por los lugares donde están, por sus seres queridos. Entiendan que Dios responde las palabras que damos en oración, que Dios es fiel y nuestras oraciones son escuchadas. Mucha gente menciona que la oración es lo último que se suele hacer, cuando en realidad debería ser lo primero, porque como vemos es mucho más efectivo que poder hablar con un político o hablar con un vecino para que nos ayude. Sencillamente Dios puede hacer cosas que el humano no, y debería ser el primer lugar que recurrir y no el último. Así que bueno, les bendigo, les mando un saludo, un abrazo grande. Espero que la gente de Jujuy pueda llegar a ver este video, que sepan que estamos orando por ellos, que sepa Rinconada que estamos ahí pendientes de cada uno de sus habitantes, que los amamos profundamente, que estamos aprendiendo más sobre ellos. Bendecimos a toda la gente que está viviendo en General Paz, a los estudiantes de la Escuela 23, a los que están en el estacionamiento de servicio de YPFs, la estación de servicio de YPFs. Damos gracias al Señor por el lugar de alojamiento Wasi Rumi. Pedimos también que el Señor tenga piedad y paciencia, Señor, con la gente que aún no le conoce y necesita de su perdón y de su Espíritu Santo. Damos gracias también por la iglesia San José,
que también está por ahí, la radio Rinconada, los bendecimos. Esperamos que sea uno de los medios para poder difundir la palabra de Dios en el lugar. Me gustaría orar por cada lugar, por la asociación Las Vicuñitas, también los bendecimos. Esperamos que se solucione cualquier problema que tengan en estos momentos. Y también quería orar por esta calle, pero se acaba de ocultar. Apareció hasta hace un momento. Bueno, sepan que oramos por ustedes, más allá de que a veces las calles no aparecen. Los amamos en Cristo. Y nos estaremos viendo en un próximo Orando por el Mundo. Orando por Argentina también. Bendiciones.